Buenas tardes, buenas noches a todos y a cada uno. Un gusto estar con vosotros. Hoy de suplente pasé a titular, pero un privilegio y deseando que estéis todos bien y vamos hoy con el estudio de Números 22. Espero poder ayudar tanto como me sea posible. No he tenido todo el tiempo para prepararlo con detalle, pero sí es un capítulo que, obvio, en alguna ocasión lo he compartido, lo he tratado, conozco la historia, así que en todo lo que pueda serviros, con mucho gusto. El pacto secreto entre Moab y Madián. En cuanto a tu primera pregunta, lo que puedo decir al respecto es que básicamente lo que busca es, de alguna manera, una alianza para ser más, y cuantos más seamos, mejor. Bien, entonces probablemente sea una cuestión estratégica, una cuestión política, de nos van a destruir, tenemos miedo, y como muy bien has dicho, es un miedo pues muy angustioso, y lo que entiendo que hace es buscar esa alianza. No sé si ya había algún tipo de relación anterior o no, pero independientemente aquí aparece que sí, y no ponen impedimento en este caso los madianitas, que ese sería otro tema de por qué los madianitas en este caso se van a oponer a Israel. Recordemos que Jetro, el suegro de Moisés, era madianita. Entonces, algo ha pasado en el camino, sin ninguna duda, para que ahora Madián se alíe con Moab en contra de Israel, ¿no? ¿Quién fue realmente Balaam? Muy bien, ¿quién era Balaam? La Biblia nos habla de este personaje en este capítulo, nos volverá a hablar también en el libro de Josué, lo vamos a tener incluso en el Nuevo Testamento citado, luego hablaremos de esos pasajes, que nadie haga spoiler, por favor, todo a su tiempo, porque nos va a ayudar a entender el comportamiento. Ahora mismo no estamos todavía en esa fase, estamos en la identidad de este personaje, si es profeta o qué es. Normalmente asociamos profeta a algo positivo, ¿no? Un profeta de Dios. Claro, si entendemos el término profeta desde esa perspectiva y lo aplicamos a Balaam, nos descuadra, porque lo que va a hacer es maldecir a Israel, y además le están pagando para maldecir a Israel. Entonces, como que nos chirría. ¿Qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es ver qué dice la propia Biblia acerca de Balaam. Y lo que nos dice, tal vez no aquí, pero sí en Josué capítulo 13, verso 22, Josué capítulo 13, verso 22, lo que nos habla es de que Balaam era un adivino. Bien, entonces, más que hablar de profeta, que no pasa nada si nos sale el término. Por favor, que nadie se rasgue las vestiduras si alguien durante este estudio dice la palabra profeta, pero es más propio hablar de adivino. Ahora, aquí surge otra cuestión, seguramente, porque dices, ok, lo meto en la casilla de adivino, pero es un adivino al que Dios le va a hablar y le va a revelar cosas. Entonces ya nos explota la cabeza porque dices, oye, profeta no, pero adivino, un adivino al que Dios le habla, ¿no? El adivino está más bien asociado a la magia oculta, a que le puedan hablar espíritus, a que, en fin, todo el tema del ocultismo, no a que Dios y el Dios de Israel le hable. Eso se debe, entre otras cosas, a que probablemente limitamos la revelación de Dios al pueblo de Dios. Es decir, si tú eres hijo de Dios, Dios te habla. Si no, no. Y esto no es cierto. ¿Dónde podemos ver otro ejemplo? Donde una persona, sin ser parte del pueblo de Dios, Dios le habla. Por ejemplo, Abraham. Abraham era un gentil, sí, del linaje de Sem, pero no era Israel, pertenecía a las naciones. En su momento está en lo que llegará a ser Babilonia, y Dios le habla. Dios se revela su vida. Podemos seguir con los patriarcas. Pero vamos a poner otro ejemplo, que no me digas, bueno, pero de ellos descenderá Israel. Vámonos al rey de los filisteos, Abimelech. A Abimelech Dios se le revela en sueños y le habla. Faraón, en Egipto, Dios le habla a través de un sueño. Es más, un sueño que se va a repetir 2 veces. Dios va a hablar a Nabucodonosor. Entonces, la revelación de Dios no está limitada a los hijos de Dios. Dios habla a los hijos de Dios, por supuesto, pero habla a quien Él quiere, porque Él es soberano y guía a quien Él quiere. Vamos a tener otro episodio donde van a aparecer adivinos, que es el caso de los filisteos en el primer libro de Samuel, en el momento que han capturado el arca y está habiendo enfermedad,
ha habido todo el episodio del dios Dagón, que ha caído derrotado por el arca de Dios, la presencia de Dios mismo, y deciden devolver el arca. Para devolver el arca, consultan, y así lo va a decir el texto, a sus sacerdotes y adivinos. Y los sacerdotes y adivinos les dicen, mira, este es el procedimiento que tenemos que llevar a cabo. Bueno, ¿quién los guía o quién los dirige? El texto no va a decir que Dios les habla, pero podemos asumir, por cuanto Dios de alguna forma acepta esa gestión que hacen, que están guiados por Dios. Entonces, aunque los adivinos podían estar guiados bajo la tutela de Dios, por supuesto, porque nada pasa sin su permiso, podían estar guiados por otras fuerzas, Dios puede intervenir y hablar y revelarse a cualquier ser humano, Es más, en este episodio, Dios, a través de su ángel, su mensajero, se va a revelar a una burra. Por lo tanto, no limitemos cómo Dios puede darse a conocer, cómo Dios puede hablar a sus criaturas, porque Él puede hacer lo que quiera y como quiera. Y en este caso, sí, le va a hablar a un adivino. Y así lo llama la Biblia en Josué capítulo 13, verso 22. El peligro de confiar en adivinos. Es un adivino, pero no olvidemos que los adivinos tenían autoridad en el mundo antiguo. De hecho, la tienen hoy. Hay gente que consulta adivinos y a adivinas. Hoy, en España. No hace falta irse a ningún país de África, ni de Latinoamérica, ni de ninguna tribu perdida en la jungla. Hoy, en países que decimos del primer mundo civilizados, se consultan adivinos y adivinas. Políticos consultan adivinos y adivinas. Es decir, esto no es nada extraño porque son figuras de autoridad para todo el tema del mundo espiritual. Balaam, no sé si habéis tenido oportunidad de ver en el grupo de WhatsApp de este grupo de estudio, he enviado un fragmento, os lo voy a leer. Si no lo habéis visto, pues por favor entrad al grupo, que vale la pena, lo vais a ver allí. He enviado un fragmento de la inscripción de Deir, no sé cómo se pronunciará, si allá en Jordania, un hallazgo arqueológico que confirma la existencia histórica y la reputación que tenía Balaam, además de la que tenemos aquí en el relato bíblico. Por lo tanto, vemos que Balaam era un adivino que contaba con reputación a este respecto. Por eso, tal vez, el rey dice, oye, lo que tú vas a hacer, así va a pasar. Sí, era como el que todo el mundo acudía para vaticinar, maldecir, bendecir. Entonces, en este documento, que lo tenéis ahí, por ejemplo, describe a Balaam recibiendo visiones nocturnas de deidades, en este caso ya deidades paganas, como pues habla de Shagar Ishtar y Shaddain, que advierten sobre una catástrofe, lo que coincide con su rol de, aquí dice, profeta o adivino, ¿no? Por lo tanto, son personas que tienen contacto con el mundo espiritual, incluso puede ser con el mundo de los muertos. Entonces, eran personas que tenían autoridad. Estas personas existen. Hay gente que dice, no, esto es mentira. ¿Hay mentira en todo en este mundo? También. ¿Hay timadores y estafadores en este mundo? Sí. ¿Pero hay cosas reales? Sí, sí. De hecho, Dios dice a su pueblo, nos advierte en más de una ocasión, en más de un texto, no consultéis a adivinos. Esa prohibición no tiene sentido si es que no se les puede consultar. Pues si el adivino es tan falso, es un timo, pues ¿qué más da que se le consulte o no se le consulte? Al final no sirve de nada. Y la realidad no es así. Un ejemplo que tenemos de una divina, yo diría la divina más famosa de la Biblia, es la divina de Endor. ¿Quién es la divina de Endor? Es aquella mujer a la que acude Saúl después de haber echado a todos los adivinos de la tierra de Israel, queda ella, y llega Saúl disfrazado y dice, quiero que me llames a Samuel. Y acude a ella para que invoque a un muerto, cosa que ocurre. Ese pasaje no es el que vamos a tocar hoy, por favor. Las participaciones absteneos, ya estudiaremos el primer libro de Samuel cuando toque. Solo la estoy mencionando para que veamos un ejemplo de una divina y en qué consistía su oficio, su labor. Algo que podemos traer a Balaam como adivino. ¿Sí? Son del mismo gremio, estaban bajo la misma asociación. Entonces, era un personaje que tenía autoridad, insisto, no solo lo vemos aquí en la Biblia, sino que tenemos este testimonio arqueológico donde Balaam es mencionado. Por lo tanto, en fuentes extrabíblicas aparece, lo cual de alguna manera valida el texto que tenemos aquí, ¿no? Así que era algo común, insisto, y no solo en aquel tiempo, sino a día de hoy, sigue siendo común. Biblia versus adivinación, el choque.
hay un texto que es maravilloso porque a veces uno, al menos yo, cuando leo esas cosas me queda la sensación de decir, me lo dices tú, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿No? ¿Cómo podemos ver esto de una manera más cercana? Fijaros en Ezequiel 21:21. En Ezequiel 21:21 se va a hablar del rey de Babilonia, para que veáis que a veces, claro, que nos falta un poco, o nos puede faltar un poco, es conocer qué había en aquel tiempo, cuál era la cultura, las costumbres, ¿no? Conocer eso, pues, sin duda ayuda luego a conocer los relatos bíblicos. Entonces, Ezequiel 21:21, Ezequiel 21:21 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Está en un cruce de caminos, tiene que tomar una decisión. Al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Es decir, ahora van a adivinar por qué camino hay que tirar, ¿vale? Ha sacudido las saetas. Esta es una práctica para adivinar. Sacudir saetas. Entonces, en función, me imagino, de la posición, pues, así se orientarían. Dice, consultó a sus ídolos, a los terafines. Y esto también era una práctica habitual. Y luego dice, miró el hígado. Entonces usaban el hígado para consultar, ¿vale? Igual que a lo mejor a día de hoy, pues echan las cartas, ¿no? A día de hoy hay personas que acuden a ciertos adivinos y adivinas para que le echen las cartas. Que en esto de adivinos y adivinas también hay algo que no he mencionado antes, que es un análisis brutal, porque la persona que tiene cierta dotación de la lectura del lenguaje no verbal y que permite a la persona que adivina o que se hace pasar por adivina leer cosas más allá de lo que la persona dice, eso también existe, ¿vale? No todo es espiritual. Hay mucha psicología y luego en la comunicación, ¿no? Preguntas abiertas, preguntas que las lanzan pero no son preguntas, pero tampoco son afirmaciones, y en función de la respuesta de la persona, así lo van a orientar, ¿vale? Entonces, ahí se mezcla gente que estafa, gente que piensa que es espiritual pero es más psicológico que otra cosa, y hay una realidad, y esa no la podemos obviar tampoco, espiritual. Hay adivinos que se comunican con el mundo espiritual. Y eso es una realidad. Eliminarla, yo creo que es eliminar parte del mundo donde vivimos. Entonces, bueno, aquí, para que tengáis como un referente, Ezequiel 21:21, se nos muestran pues 3 prácticas que utilizaban para adivinar. ¿Dios habla con no creyentes? No hemos de pensar, claro, aquí hay otra caja de la cual nos tenemos que salir. Así como a veces pensamos que Dios solo le habla a sus hijos y no se revela y ahora lo digo como a veces lo pensamos, ¿vale? Que Dios no le habla a los paganos, solo nos habla a nosotros. Vemos que no es así en la Biblia. A veces hay otra caja que es que nadie más que Israel conocía a Dios, a Jehová, Yahvé, Jehová, como cada uno le llame, pero esto tampoco es verdad. De la misma manera que Dios se revela, pues de la misma manera otra gente lo puede conocer. Lo que creo que sí es cierto es que la revelación de Dios a su pueblo sí ha sido única, pero no en el sentido de que no se ha revelado a nadie más, sino que lo que ha revelado a su pueblo no se lo ha revelado a otras personas, ¿vale? Eso sería un matiz importante. Ahora, fijaros que Jetro en Madián era sacerdote de Dios. La fama de Dios se extendía por aquella tierra. Es decir, Dios no era un extraño, el Dios de Israel no era un extraño para el resto de los pueblos. Otra cosa distinta era que los otros pueblos lo tomasen como un Dios único o fuera el único Dios al que adorasen. Cabe la posibilidad de que incluso lo tuvieran dentro de su panteón, uno más de los muchos a los que ellos adoraban. Aunque en la Biblia da la impresión en algunos textos que los pueblos solían tener una deidad principal y ninguna de ellas era el Dios de Israel. ¿Bien? Entonces sí podía haber un panteón de dioses, pero normalmente tenían uno que era el más importante o el principal. Entonces la fama de Dios se conocía. Fijaros que cuando Israel, en tiempos de Josué y Joshua, va a llegar a la tierra prometida, Rahab, que no tenemos por qué no suponer que era cananea, conoce de Dios. Incluso tiene fe en Dios. Entonces, esos episodios, que es verdad, no son los mayoritarios en la Biblia, pero creo que son lo suficientes como para que nos demos cuenta de que la gente conoce a Dios. La gente de otros pueblos en ese tiempo, estoy hablando ahora, conocían al Dios de Israel, conocían la fama del Dios de Israel. Canaán temía porque habían oído lo que Dios había hecho. Jetro sabía de lo que Dios había hecho. Había comunicación, había cartas. Esto es otro elemento que a veces no nos lo imaginamos, pero Egipto enviaba cartas a otros territorios.
Y en esas cartas podía explicar, mirad, el Dios de los hebreos nos está destruyendo. Y ellos conocían esa información, ¿no? Entonces, la fama de Dios se extendía por la tierra. Luego, un adivino, este adivino en concreto, sí, conoce al Dios de Israel, pero conoce también a los dioses según hemos leído en ese hallazgo, en ese fragmento que se encontró, como también, según ese fragmento, otras divinidades le hablan. Entonces, como que él consulta al que toca, de alguna manera, ¿no? En este caso, ¿qué pueblo tiene que maldecir? Tiene que maldecir a Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Adonai, el Señor. Pues con él toca hablar. Sí, algo así, ¿vale? No lo estoy simplificando mucho, lo sé, pero para que nos hagamos una idea. Una lección que pocos aplican. A ver, había alguien que era enormemente positivo, optimista, y que decía que se podía aprender de todo el mundo. Y él siempre hablaba, siempre se puede aprender de todo. Dice, un día hasta que dijo, hasta de Satanás se puede aprender algo. Y bueno, le preguntaban, hombre, ¿cómo de Satanás? ¿Cómo vas a aprender de Satanás? Dice, mira, algo que yo aprendo de Satanás es que es muy perseverante. Además, sabe que ya ha perdido, pero aún así sigue. Entonces, podemos aprender de todo el mundo, pero siempre hay algo que podemos rescatar. Siempre hay algo que podemos rescatar. Otra cosa diferente es que puede haber camino de salvación ahí. Eso es otra cosa diferente. Una de las cosas básicas que podemos aprender, especialmente referente a Dios, que Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. Como aquí, toda una trama humana, Dios la desarticula. Y no hay manera de que se pueda hacer otra cosa diferente. Entonces, eso es una primera lección importantísima. Segunda lección importantísima es que no sé si en todos los casos, pero en algunos casos realmente no podemos saber cómo Dios se revela a la vida de las personas. Lo que sí creo que podemos tener claro es que Dios no nos necesita para revelarse a la vida de las personas. Me voy a ir un poquito del tema, pero para contestar a tu pregunta esto tiene que ver. Me voy a ir un poquito de números. Ahora volvemos a números. Por favor, que nadie me coja esa autovía, esa salida y se vaya directo, ¿vale? Pues si no, no veremos números. Y hay mucho que ver. Entonces, ahora regresamos. Solo voy un momento. Hago así. A veces decimos, bueno, ¿y cómo Dios va a juzgar a la tribu que está en la jungla y ningún misionero ha llegado para darles el mensaje de salvación? Paremos un momento, porque estamos suponiendo que la única manera que tiene Dios de dar el mensaje es a través de un misionero. Y Dios no necesita el misionero. Dios se basta y se sobra para revelarse a la vida de las personas. Y se puede revelar en sueños, se puede revelar en visiones, audiblemente, a través de la naturaleza. Se puede revelar como Él quiera. Entonces, yo no sé cómo Dios se ha revelado a la vida de esa tribu. Lo que sí puedo saber es que Dios es enormemente justo, aún más misericordioso todavía, con lo cual el día que Él juzgue, va a juzgar justamente porque Él sabe todo lo que ha hecho. Yo no tengo ni idea. De hecho, tal vez un día, si llegamos a tener conocimiento de eso, nos sorprendemos. Pero es que en la Biblia tenemos esos elementos. Vuelvo a citar a Abimelech, el rey de Gerar, de los filisteos. Dios le habla en sueños a ese rey y le revela, estás pecando. ¿Qué problema hay para Dios de revelarse a las personas de la forma que Él quiere? Y uno diría, oye, pero Abimelech es un rey pagano. Sí, pero le hace caso. Es más justo que Abraham. En ese episodio, Abimelech es más justo que Abraham. Y vemos que aprende la lección porque con Isaac no repite el error, ¿no? Entonces, es otra lección que podemos aprender. Hay muchas lecciones, sobre todo, y las estoy trasladando a cómo entendemos a Dios y cómo entendemos que Dios actúa. Y a veces creo que tenemos a Dios metido en una caja demasiado pequeña. Dios es mucho más grande que la caja que nosotros nos hemos hecho para meter a Dios en ella. Lo que nadie te contó de esta historia. Pues gracias. Bueno, ahí ya nos metemos en un meollo grande. Para meternos en este meollo, quiero clarificar la sistemática. ¿Qué está ocurriendo aquí en esta historia? Porque no sé si yo habré sido el único que cuando he leído este capítulo se me ha producido un cortocircuito. En un momento determinado del texto, digo, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Hasta ese punto yo pensaba que sabía de qué iba la película, pero cuando yo llego al versículo 22... se me desmonta todo el relato. Porque ¿qué dice el versículo 22? Y la ira de Dios se encendió porque Él iba. Claro. Yo ahí es cuando me paro y digo, a ver, Dios, hay algo que me tienes que explicar, porque tú le has dicho que vaya. Y ahora que va, ¿te enfadas? No, una vez más, eso parece que presenta a un Dios esquizofrénico. Y podemos tener muy claro que no lo es en absoluto. Entonces, si
puesto que Dios no es esquizofrénico, no tiene doble personalidad, no cambia de opinión así de la noche a la mañana, no le antoja, ahora te he dicho que sí, pero ahora no, Él es un Dios que tiene las cosas muy claras. Algo me estoy perdiendo. Entonces, para llegar a donde tú has dicho, Mario, primero tenemos que entender qué está pasando y vamos a hacer una reconstrucción de los hechos. Sí, aquí ha habido un muerto, pues vamos a ver cómo está la escena del crimen. En primer lugar, el rey manda a unos mensajeros, a unos ángeles, aquí pondrá embajadores, pero son ángeles, mensajeros en algún caso, para que contraten a este hombre. Dice que llevan las dádivas de adivinación, ¿sí? El precio para que él venga y maldiga a Israel. Balaam pregunta a Dios y Dios le dice, ni se te ocurra ir con ellos. Esta es la primera fase. Balaam los despide, se van, le dan el recado al rey y ahora el rey dice, ok, pues voy a subir el precio, le voy a pagar más para que venga. Entonces vuelve a enviar a unos mensajeros más honorables todavía, con paga extra incluida, y vuelven a Balaam. Balaam vuelve a preguntar a Dios. Y ahí ya tenemos algo. ¿Para qué vuelves a preguntar si Dios ya te ha dicho que no? Ahí, de manera incipiente, ya podemos anticipar qué hay en el corazón de Balaam. Si vienen a ti ahora con paga doble, ahora te lo vuelves a pensar. Eso es que quieres la paga doble. En un momento iremos a textos del Nuevo Testamento donde nos van a confirmar que esto en efecto es así, ¿vale? Ahora llegaremos. Y eso nos va a ayudar a entender la película. A esa segunda propuesta, Balaam vuelve a orar, y a esa segunda vez que Balaam habla con Dios, Dios le dice, ve, pero le pone una condición, y la condición es, hablarás lo que yo te diga. Es decir, te dejo ir, porque veo que tienes ganas, voy a respetar ese deseo que tú tienes de ir, pero te voy a limitar en el aspecto del mensaje. No vas a decir lo que tú quieras, vas a decir lo que yo quiero. Esa es la condición. Ahora es cuando llega el verso 22 o 23 y dice que Balaam fue y Dios se enfada porque va. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que, como le va a decir el ángel, tu camino no es recto. Tú lo que quieres es ir y decir lo que a ti te da la gana para cobrar la paga doble. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay codicia. ¿Dónde podemos ver que en efecto en el corazón de Balaam había codicia? Pues hay varios textos, dos en concreto en el llamado Nuevo Testamento. Uno está en la segunda carta de Pedro. Vamos a leerlo, capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, que dice, han dejado el camino recto. Está hablando de aquí de pues unas determinadas personas en aquel momento, y los va a comparar con Balaam. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Él amó esas dádivas que le traían, esa paga extra, ese dinero que le traían o lo que fuera, los honores que le daban, las riquezas que le daban. Este es un texto donde vemos que en Balaam había codicia. El otro texto está en Judas, capítulo 1, verso 11. Judas 1:11 dice, hay de ellos, de vuelta están hablando de personas de aquel momento, dice, porque han seguido el camino de Caín. Para quien tenga interés en esto, pues Génesis verso a verso, bienvenido al origen, capítulo 4, explico qué es esto. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Que por amor al dinero acabó, no en esta ocasión, sino va a haber otra ocasión, donde va a aconsejar una estrategia para derrotar a Israel. Esto lo tendremos un poco más adelante, capítulo 25 de Números. ¿Sí? Ya que no puedo maldecir a Israel, pues no te preocupes, yo te voy a ayudar de otra manera. Me la voy a buscar para cobrar, básicamente. Entonces, luego continúa y dice, perecieron en la contradicción de Coré. En Caín, Balaam y Coré había codicia. Eso es lo que comparten estos tres personajes. Entonces, sabemos qué es lo que hay en el corazón de Balaam. ¿Bien? Y aquí entra algo importante y es la codicia ciega. La codicia ciega. Y tenemos algo muy interesante con lo que tú mencionabas, Mario, y con esto ya concluyo, es una comparativa entre la burra y el propio Balaam. Fijaros que la burra va a tener 3 encontronazos. Hay 3 veces, en 3 ocasiones, que van a ser encontronados hasta que ya habla y dice, oye, ¿se puede saber qué estás haciendo conmigo? Entonces vemos que la burra desobedece a Balaam para salvar su vida. Dios le va a hablar 3 veces también a Balaam. Las dos las tenemos aquí en estos capítulos. La tercera va a ser a través del ángel. Y vemos que él desobedece a Dios, a su dueño, pero no para salvar su vida, sino al contrario, para perderla, porque va a acabar muerto. Entonces vemos que la burra es más justa
que Balaam. Luego, segundo punto entre la burra y Balaam, vemos que la burra tiene temor de Dios. La burra se aparta del camino porque teme al ángel de Dios, al mensajero de Dios, mientras que Balaam se está apartando del camino sin ningún tipo de temor a Dios. Luego vemos que es mejor, como conclusión, ser una burra que ve que un vidente que codicia. Porque fijaros la contradicción, un vidente ciego. ¿Qué va a ver un vidente ciego? Pues no es un vidente, es un invidente. ¿Y han ido a buscar a un vidente? Pues aquí, en este pasaje, a medida que avanza la historia, de vidente pasa a ser invidente. Ya no puede ver ese mundo espiritual hasta que Dios le abre los ojos. Esto una vez más nos muestra cómo Dios es soberano, que Dios le hace ver lo que quiere a quien quiere y cuando quiere y como quiere. Bien, entonces hay un mensaje que creo que es hasta irónico por cómo funciona la historia, por cómo una burra va a ser más justa, va a ser más santa, va a ser más sabia, va a tener más discernimiento espiritual que este adivino. Y de alguna manera es una mofa, si queremos, a los adivinos de este mundo, que si no es por Dios, nada podrían decir, nada podrían hacer, no tienen ningún tipo de poder, ningún tipo de autoridad, ningún tipo, sino que el que controla la situación en todo momento es Dios. Bien, entonces creo que esto ayuda a entender el relato, al menos así lo espero, y vemos si hacemos esa comparativa entre la burra y Balaam, pues lógicamente hay mucha ironía, además muy fina, de cómo se está comportando este vidente y qué está pasando realmente con la burra, que no deja de ser una de las protagonistas de la Biblia. Yo creo que todo el mundo conoce la burra de Balaam. Es más famosa la burra que Balaam, ¿bien? Entonces esto puedo apuntar por ahí. El misterio de Jehová mi Dios. Buena pregunta. Buena pregunta. Estaba mirando el texto, ya lo estaba mirando. Lo que dice aquí es Et pi Adonai Elohai. Y aunque sí Elohai, que sería pues se podría entender como ese plural, como ese Elohim, justo antes está utilizando el tetragramaton, que es el nombre de Dios, las 4 letras del nombre divino. Entonces, aunque está usando un plural después, pero está haciendo referencia a Yahvé. Por lo tanto, sí, aquí está diciendo Adonai, mi Dios. Sí, esa es la frase, eso es correcto. Y luego aquí tenemos algo, y es como alguien que puede decir que Dios es su Dios, pero hace lo que le da la gana. Ahí tendríamos, es verdad lo que has dicho, es una declaración que si se aplicara tal cual cambiaría el mundo, ¿no? Hombres y mujeres que no se venden, que obedecen a Dios por encima, que no tienen precio, ¿sí? Pero en este caso vemos que él sí lo tenía, y por las otras fuentes que hemos leído, él consultaba igual a otros dioses. Esa idea del monoteísmo absoluto, que surge especialmente a raíz de Maimónides en el judaísmo y también en el cristianismo, de alguna manera, aunque con diferentes explicaciones, también ha llegado hasta nuestros días, no era tan así en la antigüedad. Es decir, cuando alguien podía tener un dios principal, pero no descartar al resto de deidades. Entonces, aunque veamos esa declaración, no necesariamente implica que él sea monoteísta. Al menos no en este tiempo, en esta cultura, porque lo que solía haber, era más común, era un panteón de dioses. Entonces sí, tal vez él podía tener al Dios de Israel como el Dios supremo del panteón, cosa que no iría mal, pero a la vez dice, bueno, le consulto a otro y lo que Dios nos dice, por ejemplo, es no tendrás otros dioses delante de mí. Balaam los tenía. Entonces vemos que no habría esa idea del monoteísmo en la vida de Balaam, ¿sí? ¿Existen otros dioses? En aquel tiempo esa era la mentalidad. En algunos textos bíblicos esa idea aparece, donde el Dios de Israel es un Dios que está por encima de otros seres, de otras deidades, de otros Elohim. Esa idea está en la Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que Dios nos dice, a los que formamos parte de su pueblo, es: solo me adoras a mí, solo me consultas a mí. Es un Dios que no olvidemos, es un Dios celoso. Y es verdad que en determinados pasajes las estatuas, las que llamamos ídolos, Dios va a decir, no son nada. Ellos no son dioses, ¿no? Pero es un lenguaje referido a las estatuas. No se está refiriendo a otros seres que hay en los cielos, a otras deidades, que no son, por supuesto, el Dios de Israel, siendo que Él es el Dios supremo, ¿no? Por eso comentaba que aunque Balaam pueda decir Adonai mi Dios, pues sí, Él es tu Dios, pero también tienes a este, tienes a otro, ¿no? Tal vez si se dirige a otro pueblo, pues va a consultar al Dios de otro pueblo. Al menos eso es lo que tenemos en ese fragmento que
hemos compartido antes. Sí, digamos que Ya sélo. incluso a nivel geográfico, había deidades de territorios, Entonces, por eso también las guerras tenían una connotación religiosa. No era solo algo territorial, sino era espiritual, porque yo derroto a tu Dios. Y de hecho, Dios derrota a los dioses de Egipto con las plagas. No solo está derrotando a Faraón, está derrotando a los dioses de Egipto. Y sabemos que Egipto pues tenía varios, obvio. Pero es que también Babilonia tenía varios, Asiria tiene varios. Cada pueblo tenía sus propias deidades, luego había deidades mayores, deidades menores. Yo insisto, era un panteón, era como tal vez lo más cercano a nuestro tiempo o que incluso se nos haya podido enseñar cuando éramos estudiantes, es la mitología griega, que nos hablaba de los dioses griegos y estaba todo un panteón de dioses y cada dios era de una cosa. Entonces para unas cosas se consultaba un dios, para otras era otro dios, y era un poco pues una novela celestial en algunos casos. Y esto es lo más, diría, más parecido a esa mentalidad que tenemos en este tiempo. ¿Por qué Dios ya no habla así? Claro, aquí podemos entrar en el terreno de la envidia a Balaam, ¿no? Porque es sinvergüenza el tipo, y Dios le habla, ¿no? Bueno, en primer lugar, primera cosa que quiero mencionar a este respecto es que nos demos cuenta de que cuando Dios quiere hablar, lo va a hacer. Hay personas, espero que esto, y lo voy a intentar transmitirlo con mucho cariño, porque soy consciente que hay personas que sinceramente buscan a Dios, sinceramente quieren que Dios les hable de una manera palpable y no ocurre. Y sufren por si Dios no les quiere o les quiere pero no les habla y por qué no les habla y por qué no les guía, por qué no se revela su vida. Y tenemos que tener claro una cosa, o sufren porque no saben si ha sido Dios y cómo sabré que Dios me habla, ¿no? Y ahí todo este tipo de cuestiones ocurren. Entonces, para mis hermanos y hermanas que atraviesan situaciones así, que tengan muy claro que en la Biblia lo que encontramos es que cuando Dios habla a alguien, esa persona se entera. No tiene que estar ni siquiera ayunando, no tiene que estar en un culto de oración, ni siquiera se tiene que encontrar en un edificio religioso. De hecho, en el Antiguo Testamento no tenemos esos tipos de edificios, ¿vale? Sí vamos a tener el Templo de Jerusalén, obviamente tenemos el tabernáculo, pero no tenemos locales de culto. Y Dios le habla a la gente. Entonces, cuando Dios se quiere revelar, lo hace. Y a quien Dios se revela, no vemos que diga, ¿será Dios? ¿Será mi mente? ¿Será lo que yo quiero hacer? ¿Será Satanás? Tiene claro que es Dios. Y lo tienen claro en momentos que uno diría, oye, pero aquí de espiritualidad hay muy poca, ¿vale? O de rectitud o de santidad hay muy poca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, entramos en otra dimensión que en este caso sí voy a dar el salto del adivino al profeta, entendiendo un profeta temeroso de Dios, un profeta que no quiere engañar al pueblo, un profeta que diríamos es un varón de Dios. No todo el mundo es profeta, y eso también lo tenemos que tener claro. No todo el mundo tiene el WhatsApp de Dios, y esto también lo tenemos que tener claro. Y hay personas a las que Dios de alguna manera, pues porque Él ha querido, y Él sabe el motivo, les ha dado una gracia especial, una gracia particular para revelarse a sus vidas y que de esta manera ellos traigan algún mensaje para el pueblo de Dios, ¿sí? Y el profeta puede tener certeza de que Dios le va a hablar, que Dios le va a dirigir, pero porque Dios ha decidido hacer eso con esa persona. Y no todos somos profetas, ¿bien? Entonces, cada uno, conforme a la gracia que reciba, pues que sirva al cuerpo. Y si yo no soy profeta, me puedo relajar. Una de las cosas que a mí en lo personal, hace unos años atrás, me ayudó a relajarme mucho con este tema, era Abraham. Abraham es el padre, decimos mal porque eso no está en la Biblia, pero decimos el padre de la fe. Bueno, Abraham no es el padre de la fe. Abraham tuvo mucha fe, aunque su fe fue madurando, fue creciendo, no tuvo fe desde el principio, el minuto cero, al 100% no la tenía. Y es el padre de los creyentes, de la circuncisión y de la incircuncisión. Eso sí lo dice la Biblia, pero no padre de la fe. Bueno, aún así, creo que lo podemos tener en alta estima, en alta consideración, aprender de Abraham. ¿Sabes? En 175 años que vivió Abraham, 175 años, ¿cuántas veces registra la Biblia que Dios le habló? 8. Dios en 175 años le habló 8 veces según los registros bíblicos. Y ahora llegamos nosotros, que no somos Abraham, y queremos que Dios nos hable 175 veces en 8 años o en 8 minutos. Y eso no funciona así. ¿Qué tenemos? Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el grupo de estudio de los viernes
para ir aprendiendo, ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en la medida que uno va conociendo la voluntad de Dios, lo que tiene que hacer es ponerla por obra y ponerla en práctica. Y a veces buscamos respuestas de Dios o queremos que Dios nos dirija en cosas que Él mismo ya ha dejado escritas. Y esto se ha dicho, pero es que coincido con esa frase de que a veces estamos orando y la respuesta de Dios es lee la Biblia, porque ya lo dejé escrito. Bien, entonces, si Dios no nos habla como entendemos o como nos gustaría que nos hablase, pues creo que nos podemos relajar, que no significa necesariamente que estemos en pecado, no significa que Dios no nos quiera, no significa nada de todo eso. Sencillamente significa que la manera que Dios va a tener para tratar con nosotros es sencillamente distinta a cómo lo vemos con Balaam o lo vemos con otros profetas como Ezequiel, como Daniel, que Dios le da visiones, que Juan, que le muestra los cielos. Pues a mí me encantaría ser Juan. Entonces igual doy un estudio de Apocalipsis, pero Juan hubo uno en la historia. Y Dios le ha revelado a Juan lo que quería revelarle. Y le habló lo que quería hablarle. Entonces él sabe a quién le da la gracia de ser profeta o el ministerio de ser profeta para edificación del pueblo de Dios. ¿Es real el mundo espiritual? Vemos la divina de Endor, cómo Saúl llega y le dice, quiero que me llames a Samuel. Y la divina no le dice, ay, pues es que no sé si hoy vendrá, si no vendrá. Hace lo que tiene que hacer. Es decir, son personas y esto de pronto, y me alegro que hasta cierto punto sea así, nos suene como a chino y digas, ¿y este mundo, esto de qué va? Esto es otra historia. Porque lo normal en algunos contextos es no ser consciente de este mundo espiritual. En otros contextos lo tienen muy claro que hay un mundo espiritual. Incluso creo que lo tienen, se van al otro extremo, ¿no? Pero el equilibrio siempre es complicado, pero sí hay contextos en nuestro siglo donde tienen muy claro, ciertos países, ciertos lugares, donde tienen muy claro que hay una realidad espiritual. Entonces pensamos que nadie habla con los muertos, que eso es mentira, que eso es un cuento. Hay personas que tienen esa facultad. Hay personas que tienen facultad. Otra cosa es lo que veamos en la tele. Otra cosa es que veamos una película de un niño que ve fantasmas. Y pues está muy bien la película, hay que trama. Oh, y al final resulta que el que habla con él también era un fantasma. Bueno, una cosa es eso, pero es que eso puede ocurrir en la realidad. Pensamos que es solo películas, pero no, eso pasa. Entonces, Balaam es un adivino, es la facultad que él tiene, por decirlo así. En este caso, pues la usa para el mal, la usa para dañar al pueblo de Dios. Pero él tiene una facultad de hablar con Dios, de que Dios le comunique, de hacer lo que tiene que hacer. Cuando lleguemos al capítulo 23, yo creo que aún nos vamos a quedar más alucinados, porque ahí sí que ya no entenderemos nada del todo. Dirás, bueno, pues este hombre, o sea, se coloca en determinada posición, hace esto, y Dios le habla. Bueno, pues por favor, no procuren hacer eso en sus casas. No hagan eso en sus casas, porque es algo de Dios para con Balaam, ¿no? Igual que Dios para con Ezequiel, Dios para con Jeremías, Dios para con Sofonías. Pues era Dios hablándoles, revelándose, y el profeta tenía que hacer esto y tenía que hacer aquello, se ponía así, se ponía así, y pasaba lo que tenía que pasar, porque era gente que era su facultad, por decirlo así. No eran los chamanes, pues pensamos que, no, estos estaban, yo qué sé, eran los más carismáticos del pueblo. No, es que hay gente que tiene esa facultad, y es real. Eso no podemos decir, puedes creer, no creer, pero es real. Existe un mundo espiritual y gente que tiene facultad para contactar con este mundo espiritual. ¿Tienen poder las maldiciones? No soy experto en maldiciones, gracias a Dios, pero yo creo que se mezclan cosas, o puede haber varias cosas. Puede haber varias cosas. Por un lado, creo que un primer peldaño, sin entrar aún en temas espirituales, es lo que nos dice Santiago, donde la lengua tiene el poder de dar vida o de quitarla. Esa es una realidad. Nuestras palabras, nuestros pensamientos provocan cosas. Si pensamos de manera positiva, es obvio, estaremos mejor, porque eso despierta ciertas sustancias en nuestro cuerpo favorables. Personas que están con una misma enfermedad tienen más probabilidades de recuperarse y salir adelante una persona con un ánimo positivo que una persona que su ánimo es negativo y ya no quiere estar en este mundo. No, hay personas que son peleonas y no, pues yo voy a estar y todo va a salir bien. ¿Significa eso que si yo pienso así va a ser 100% así? No, tampoco. No hagamos de esto una fórmula de pensamiento positivo, de proclamar o de, no sé qué palabra le ponen hoy, pero no es eso. Pero sí es verdad que una actitud positiva, un pensamiento positivo, palabras de bendición, te van a hacer más saludable. Esto es una realidad.
Y al revés, también. Ya lo hemos comentado en este grupo de estudio, el tema de las gotas de agua y cómo las ondas positivas afectaban bien a las estructuras del agua y las palabras negativas pues desestructuraban. Es una realidad que Dios ha hecho que sea así. Entonces, eso lo tenemos por un lado. Lo que tenemos ahora aquí en el episodio de Balaam con la bendición y la maldición es más espiritual que solamente el hecho de hablar mal o hablar bien. Bien, entonces eso también lo tenemos. Esa realidad también está. Y luego quiero comentar un matiz, porque a veces también hay confusión, al menos yo me la he encontrado en esta dirección que voy a comentar ahora. Y es la promesa de Dios a Abraham: los que te bendigan serán benditos y el que te maldiga será maldito. Entonces algunos dicen, mira, no se puede maldecir a Israel. Además, mira qué le pasó a Balaam. Quería maldecir a Israel y, bueno, toda la historia que estamos considerando. Y hay gente que entiende que Israel es básicamente el Estado de Israel y no habla mal del Estado de Israel. ¿En qué sentido? Que todo lo que Netanyahu hace, pues o no lo aplaude o no entra, no denuncia la injusticia que hay en el Estado de Israel o no. Sencillamente todo vale, porque lo hace Israel, entonces no hay que maldecir. Pues los profetas tienen un serio problema, los profetas bíblicos, porque en más de una ocasión denunciaron la corrupción que había dentro del pueblo de Dios y con un lenguaje fuerte. Entonces tenemos que diferenciar también entre lo que es maldecir y lo que es denunciar las injusticias. Provengan de quien provengan, porque están en contra de la palabra de Dios. Y eso también es un ministerio profético. El profeta no siempre te anunciaba el futuro. El profeta muchas veces lo que hacía era denunciar la injusticia dentro del pueblo de Dios y llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento y decir, volveos a Dios. Este mensaje sigue haciendo falta y no significa que hacer eso o escuchar a alguien que hace eso esté maldiciendo. Bien, entonces es otro matiz que también es importante tener claro, pero que es fundamental. La bendición y la maldición a ese nivel, si queremos, más psicológico, más emocional, más psicosomático, ¿no? Cómo las emociones afectan a nuestro cuerpo. Eso es una realidad meridiana. Y cada vez la ciencia tiene más claro cuán importante es cómo pensamos, cómo hablamos y nuestro estado de salud. Entonces, alguien que quiera morirse puede contraer una enfermedad para morirse, sí, puede pasar, sin ninguna duda. Entonces, mejor hablar bien, dice la Biblia, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, en esto pensad, ¿no? Nos da cosas en las que pensar. Obvio, si estoy pensando en todas las desgracias, pues mi ánimo se va abajo. Si mi ánimo se va abajo, mis defensas se van abajo. Si mis defensas se van abajo, más probabilidades tengo de enfermar. Es decir, no es magia, es lo que Dios de alguna manera creó y dispuso, y no solo lo que Dios creó, sino la entrada del pecado y la muerte en el mundo, las consecuencias que han traído. El ángel de Jehová. 3 apariciones clave. A ver, lo de las tres veces, aquí alguien que seguramente lo haría muy bien es Katy, que cuando aparecen números en la Biblia tiene mucha facilidad para establecer patrones y conectar y demás, pero el número 3 es un número importante en la Biblia. No creo que sea casual que aparezca aquí el número 3 y lo conectamos pues, al tercer día de la creación, lo podemos conectar a la resurrección, lo podemos conectar pues, a todo lo que está asociado a estas ideas. Cada vez que va apareciendo el 3, al tercer día resucitó Yeshua. Tenemos esa profecía de Oseas que después de 2 días, por tanto el tercer día nos dará vida, hablando de la resurrección del pueblo de Dios, con lo cual es un número significativo, ¿vale? ¿Cuál sería el sentido aquí? Es tal vez lo que no sabría contestar en este momento, ¿vale? Pero el 3, sin duda, es un número bíblico. ¿De verdad habló el asna? Claro, el ofidio, si asumimos que es una serpiente, ya sabemos, quien ha estudiado Génesis conmigo, pues ahí tiene todo un tema con el ofidio. Pero sí, de entrada, desde una perspectiva literal, pues uno asume que es una serpiente hablando y aquí asume que es la burra hablando. Y serían los dos únicos animales que hablan. Pero a mí nunca me ha supuesto un problema este episodio. De hecho, ningún problema milagroso en la Biblia me ha supuesto un problema. Porque ¿qué inconveniente va a tener Dios en de manera milagrosa hacer que una burra hable? Que si para Dios no hay... ¿Quién hace hablar al mudo? Pues si a alguien mudo Dios le da la capacidad de hablar, pues a una bestia de carga Dios le da la capacidad de hablar. Fijaros que nos dice el texto en el verso 28. Dice entonces, Jehová, Yahvé, Adonai, abrió la boca del asna. Entonces es Dios haciendo que la burra hable. Yo lo llamo milagro y no tengo ningún problema en esto. Que evidentemente, si lo planteamos desde un punto de vista naturalista,
claro, pues supone 1000 problemas y ya tenemos que hacer decir que esto es un cuento, que no pasa de verdad, que solo es para enseñarnos algo, pero para la persona que cree en Dios, en el Dios de la Biblia, lo raro es no creer en los milagros. Lo normal es pensar que ocurren y no, a veces, por también el tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos una mente demasiado que lo tiene que razonar todo, que todo tiene que pasar por el filtro de la ciencia, que si no hay una explicación lógica no lo aceptamos, pues tenemos serios problemas, claro, con muchas partes de la Biblia donde Dios obra sobrenaturalmente, ¿no? Y tenemos que dar explicaciones naturales al obrar de Dios. Pues para mí no hace falta eso, sencillamente. Dios tiene el poder más que suficiente para hacer hablar a una burra, y no solo hablar a una burra, sino a las que quiera. De hecho, hoy está haciendo hablar a un burro, así que no hay ningún problema para Dios. Y fijaros qué sencilla es la historia, ¿eh? Me voy a ir un momento del tema, pero vuelvo a lo de las maldiciones. ¿Cuántas veces personas, incluso a nuestro alrededor, dicen: ¡ay, qué tonto he sido! O ¡ay, qué tonta he sido! Pues para, no te lo digas más, te estás haciendo daño. Te puedes haber equivocado, pues yo también, y tú y todos, pero no te faltes el respeto. Entonces yo no soy de las personas que suele hacer eso, con lo cual me puede permitir el lujo de hacer esta broma. El secreto de los 3 lugares. Mira, estaba pensando porque me intuía que ibas a ir por ahí, que me parece muy bien y muy legítimo, y creo que Mario antes también iba por ahí, aunque no abordé esa línea básicamente, y lo voy a comentar ahora, porque otras veces ha pasado en el estudio de los viernes que ha salido preguntas de tipo simbólico. Ya no estamos en lo literal, está claro lo literal, que hay 3 veces, que la burra se mueve en 3 direcciones, está en 3 lugares diferentes, y claro, eso lo entendemos, sentido llano del texto. Queremos ver qué hay detrás a nivel simbólico. Soy de las personas que cree que la Biblia, los relatos bíblicos, los podemos interpretar en diferentes niveles. Podemos interpretarlo literalmente, podemos interpretarlo simbólicamente, tipológicamente, que eso significa que apuntan a Jesús de alguna manera, o lo que él ha hecho ya sea en su primera venida o en la segunda, y lo podemos interpretar proféticamente, alegóricamente también. Pero normalmente la alegoría, la gente entiende otra cosa por alegoría de lo que bíblicamente es la alegoría, y la alegoría la tenemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4. Pablo hace una alegoría de Agar y Sara. Y las alegorías no es que lo que a mí me sugiere, no es asociación libre de ideas, lo he explicado en alguna ocasión también. Entonces esa tiene como más riesgo a casi a veces hacer conexiones que las estoy haciendo yo. No es algo que la Biblia hace. Entonces, estaba pensando que, aunque la Biblia puede tener esos niveles, meditaba en Génesis, porque en Génesis, al menos en los primeros capítulos, entiendo que sí Dios me ha mostrado símbolos en las Escrituras, pero fijaros el lenguaje usado. Entiendo que Dios me ha mostrado. Entiendo que esos otros niveles de interpretación pasa un poco como con Balaam. Si Dios no te habla, no vas a llegar. No es por uno mismo que puede llegar a qué representa, sino si Dios quiere traer luz y arrojar luz sobre eso, lo va a hacer. Y luego creo también que hace falta tiempo para meditar en las Escrituras, para masticar el texto, para rumiarlo, para que Dios de alguna manera te haga conectar este pasaje con otros pasajes de la Escritura que evidentemente ya has leído. Si no los has leído, pues no esperes que Dios te vaya revelando la Biblia en audiolibro. Tendrás que leer o tendrás que escuchar la Biblia, y entonces vas a poder conectar textos. ¿Sí? Y eso creo que es algo que depende más de Dios que de lo que uno quiera. Entonces, aquí Dios, primero es verdad que no he tenido el tiempo de meditar y masticar el texto, no hoy, sino en general. No daría la vida, creo que no da la vida humana para meditar en toda la Biblia, en todos los pasajes y ver el... No, creo que no, pero además tampoco Dios, porque Él ha querido, me ha hecho conectar esto con otras partes de la Biblia, o al menos no todavía. Así que algún día lo hace, pues yo encantado de compartir lo que el Padre me dé. ¿Es el mismo ángel de Jacob? Yo- Y no sé si allí, en Génesis, aparece tal cual la expresión ángel de Adonai, ¿no? Porque no siempre aparece. Si aparece, la podemos conectar directamente. Si no, tal vez cabe la posibilidad. Hay un episodio que personalmente me conecta más, que es Josué. Creo que es Josué capítulo 5, creo, donde Josué se encuentra con alguien con una espada desenvainada en su mano. Además tenemos ese elemento en común en los dos textos.
En Jacob, lo que sí está claro, el texto sí dice un varón, que luego creo que es Oseas, nos dice que era un mensajero, por tanto sabemos que era algo más que solamente un humano, y no tiene armas, luchan en igualdad de condiciones, no se habla, si las tiene, el texto no dice que tuviera ningún arma, pero sí tanto en Josué como aquí, sí aparece con una espada en su mano, desenvainada, entonces hablamos de esa esfera divina, donde tenemos ejércitos en los cielos y donde no es extraño que haya soldados y generales y todo príncipes que luchan. Tenemos a Miguel luchando, entonces hablamos de este tipo de seres y personalmente, sin recordar, insisto, y habría que mirarlo, el texto de Génesis, si aparece la expresión ángel de Yahvé, que no me suena, pero puedo equivocar, sí me conecta más este episodio con el de Josué. El de Josué capítulo 5, creo. ¿Es el ángel de Jehová Dios? Vamos a mojarnos un poco. Hay diferentes posturas de que creo que podemos ser más o menos conscientes con respecto, o conocerlas, más que ser conscientes, diferentes posturas con respecto al ángel de Adonai. Hay quien dice, mira, es Adonai mismo, una manifestación de Adonai. Hay quien dice, mira, es Yeshua preencarnado, ¿no? Antes de encarnarse en el Nuevo Testamento, ya aparecía bajo esta forma de ángel en el Antiguo Testamento. ¿Existen estas posturas? Los que me conocéis sabéis que respeto las posturas que cada uno tenga de forma particular. Ahora, el otro día, justamente escuchando una conferencia donde el ponente estaba exponiendo acerca de una idea que son los dos poderes en el cielo, es una idea que estaba en el periodo del Segundo Templo, y la sacan de algunos pasajes de la Biblia que parecen apuntar en esa dirección. Entonces, en esa charla, en esa conferencia, estaba hablando justamente del ángel de Yahvé, o de Adonai, del ángel del Señor, y citó un pasaje, que era el de, creo recordar que es el de Gedeón, y me llamó la atención un detalle que os lo quiero compartir. Porque a veces en el texto, no solo en este pasaje, sino en otros pasajes, habla el ángel de Adonai, el mensajero del Señor, en primera persona. Como hemos leído, eso ocurre. Entonces, como habla en primera persona, decimos, ¿ves? Es Dios, está hablando Dios. O sea, no hay diferencia, en último sentido, entre el ángel de Adonai y el Señor. Pero me llamó la atención, estoy buscando el pasaje, aquí está. En Jueces capítulo 6, fijaros qué detalle, que de pronto no hemos caído, o sí, yo no había caído. Por eso os lo comparto y os lo comparto emocionado, porque para mí fue nuevo. Yo no me había percatado de este detalle. Adelanto, con este detalle no voy a decir ni A, ni B, ni C. Es decir, no voy a decir esta es la verdad, pero sí creo que es un detalle que tenemos que poner sobre la mesa y considerar, sobre todo en aquellos pasajes donde aparezca el ángel de Adonai y Adonai, porque generalmente los mezclamos. Otro episodio donde pasa esto es en Éxodo 3, la zarza. ¿Quién se le aparece a Moisés? Dice, Dios se le apareció. Sí, pero habla del ángel. Entonces, ¿quién tenemos? ¿Al ángel? ¿Tenemos a Dios? ¿Quién tenemos ahí? No, dice, pues es lo mismo. Pues no lo tengo tan claro. Y no lo tengo tan claro menos después de este detalle. En el libro de los jueces, en el capítulo 6, que es donde empieza la historia de Gedeón, en todo el capítulo 6, pues bueno, dice que el ángel del Señor se le apareció. Entonces, a veces dice que el ángel le hablaba y a veces dice que Adonai mismo, el Señor mismo, le habla. Y dices, bueno, ¿ves? Es lo mismo. O al menos se confunden. Pero me llama la atención el versículo 21, 22 y 23, donde dice lo siguiente. Al final del verso 21 dice, y el ángel de Adonai, el mensajero de Adonai, desapareció de su vista, ya no está presente, ya se ha ido, y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Adonai, dijo, ah, Señor, que he visto al ángel de Adonai cara a cara. Y en el verso 23 dice, pero Dios le dijo, Adonai le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Es decir, vemos cómo Adonai le habla después de que el mensajero se haya ido. Y si leemos el pasaje con atención, todo el capítulo no lo voy a hacer porque no nos da el tiempo ya, pero leedlo, vais a ver cómo el ángel le habla, pero Adonai también le habla durante todo el pasaje. Entonces, a la luz de este final, lo que concluyo es que es indistinto en el sentido de tenemos dos interlocutores. Le habla el ángel mensajero de Adonai
y le habla en primera persona, como si fuera Adonai mismo. ¿Por qué? Porque él habla en nombre de Adonai. En Éxodo, ya estuvimos estudiando, que Dios le va a decir, mi nombre está en él, mi fama está en él. O sea, es mi representante. No es Dios en última instancia, no lo puede ser, porque si no ya deja de ser un mensajero de Dios y sería Dios. Entonces, no puede ser Dios en el sentido último y absoluto. Bien, entonces vemos que hay dos interlocutores en este capítulo número 6, solamente que a veces se nos mezcla porque ya en la mente nos causa confusión, porque no hacemos un análisis, porque a veces el ángel habla en primera persona, el mensajero habla en primera persona, pero en lugar de decir, por ejemplo, Dios dice tal y tal y tal, no. Lo que dice es directamente el mensaje. Es decir, si Dios, el mensaje para la persona es, yo digo que va a pasar esto, el ángel no dice Dios me ha dicho, sino que dice, yo digo, ese es el mensaje de Dios. Y lo reproduce directamente. Es una de las explicaciones como más sencillas. Sí, yo sé que es un tema complejo, que no tenemos tiempo de abordar, ni mucho menos, habría que ver muchos textos, pero este detalle me llamó la atención como para que cuando tengamos pasajes donde aparezca el ángel de Dios y Dios hablando, que parece que es el ángel de Dios el que habla en lugar de Dios, lo consideremos y hagamos un trabajo de diseccionar quién habla, cuándo habla y qué dice, ¿sí? Porque aquí creo que hay más faena de lo que a veces asumimos. ¿A quién consultas tú? Muy bien, pues voy a dejaros con una idea, nada más, porque obvio siempre hay muchas cosas y más que nos quedaría por ver o seguir profundizando, seguir meditando en las escrituras. Ya lo he comentado en algunas ocasiones, que nadie piense que ya ha estudiado el capítulo 22 de Números. Lo que hacemos los viernes es fantástico, le doy muchas gracias a Dios por estos tiempos y estas oportunidades que tenemos, pero no agotamos la palabra de Dios. Sí, siempre hay más. Ahora bien, una idea que quiero dejaros es, en este pasaje hemos leído y aparece, lo hemos mencionado, un adivino que tiene línea directa con Dios, se sabe el WhatsApp y ahí tienen sus conversaciones. Más cosas sorprendentes vamos a ver en el capítulo siguiente. Para mí aún es más llamativo todavía lo que pasa en los siguientes capítulos. Es algo que voy a tener, ya lo adelanto, voy a tener menos respuestas para lo que pasa en esos capítulos, porque me parece asombroso. Para mí es incomprensible en muchos sentidos, pero hay un elemento que es el de consultar a Dios. Y esa idea, si quiero traértela a ti, a cada uno de los que estáis hoy conectados, y también a los que vais a escuchar esta enseñanza después, que meditéis en el tema de consultar. ¿A quién estás consultando en tu vida? ¿A quién consultas tú en tu vida? Podemos consultar a veces con familiares, podemos consultar con nuestro esposo, con nuestra esposa, podemos consultar con un amigo, una amiga, podemos consultar con el pastor, el roe, el rebe, que cada uno tenga. Puede uno consultar, espero que nadie aquí presente, pero puede pasar que alguien consulte a un adivino, a un chamán, a un curandero, a un brujo, a una bruja, puede consultar al tarot, puede consultar a las estrellas. Hay muchas maneras o muchas fuentes a las que podemos acudir para consultar, pero ¿cuál debe ser nuestra fuente? Creo que todos tenemos la respuesta y nuestra fuente tiene que ser Dios. Y hay un texto que para mí, cuando leo este pasaje, siempre me impacta y está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, en el verso 3, dice que entonces el ángel de Adonai habló a Elías, tisbita, al profeta Elías, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel? Y esta es la frase con la que os quiero dejar, o la pregunta con la que os quiero dejar. ¿No hay Dios en Israel? ¿No hay Dios en medio de nuestro pueblo? Que necesitamos a veces consultar con muchas fuentes, incluso con Google, con la IA. Consultamos y casi a veces al último al que le consultamos, es que llegamos a consultarle, es a Dios. Entonces, primero, Él es la fuente a quien debemos ir para consultar. Y número 2, aprender a esperar. Aprender a esperar a que Él se revele si se quiere revelar, pero no tomar decisiones a veces apresuradas por impaciencia. No porque llega el tiempo y hay que tomar una decisión, y Dios también sabe eso. Pero a veces no hay prisa y solo nosotros tenemos prisa. Entonces queremos que Dios nos conteste automáticamente, inmediatamente, y no es tan así a veces. Entonces también esperar
y saber esperar a que Dios nos dé la respuesta. Pero cuando consultemos a Dios, hagámoslo con fe, porque Dios habla. Y habla de muchas maneras. En estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo, pero Dios habla de muchas maneras. Entonces, cuando le consultemos, hagámoslo con la certeza de que Él responde, de que Él habla, también a día de hoy. No para revelarnos una nueva verdad que no está en las Escrituras, pero sí para guiarnos. Él quiere ser consultado, así que aprovechemos la oferta. Gracias, hasta un viernes próximo. Un placer, de verdad lo digo, y nos vemos Dios mediante otro viernes, cuando Dios lo disponga, pero con muchas ganas para seguir profundizando en su palabra. Gracias, aprovecho para todos los que estáis orando por mí, por mi familia, por mi ministerio. La verdad que lo agradezco y lo necesito para que Dios me siga revelando de Él, de su palabra, y pueda también darme sabiduría para administrar el tiempo, aprovechar el tiempo que ya me da de una manera sabia. Así que gracias a todos y a cada uno, y nos vemos un próximo viernes, deseando que hasta entonces estéis muy bien. Shabbat Shalom. Has escuchado una enseñanza del ministerio Bienvenido al Origen, a cargo de Jonathan Mira. Deseamos que sea de bendición para tu vida y la vida de los tuyos. Encontrarás esta y otras enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Bienvenido al Origen.